Tengo 31 años, y tengo la fuerte sospecha de que hay algo extraño entre mi esposo y mi mejor amiga María. Mi esposo piensa que solo estoy imaginando cosas y está enfadado conmigo porque, según él, no confío lo suficiente en él. Por favor, dígame si lo que sucede está solo en mi cabeza o si ustedes también encuentran sospechosa la situación que ocurrió el fin de semana pasado. María y yo hemos sido mejores amigas desde la universidad. Ella siempre ha sido muy extrovertida, mientras que yo soy más introvertida. María siempre fue algo promiscua y le encantaba el drama. Tuvo muchos novios y encuentros en la universidad. Además, es muy hermosa y yo siempre me sentía invisible cuando estaba junto a ella. Tengo problemas de peso y siempre sentí que ella me eclipsaba. Yo era muy tímida y mi esposo fue la primera persona con la que salí. María siempre me molestaba con el hecho de que solo había estado con un chico en mi vida. A medida que hemos envejecido, María sigue sin tener una relación larga y estable. Siento que ahora las cosas se han invertido y ella no para de decirme lo afortunada que soy por tener a mi lado a un esposo tan ambicioso y confiable. Hace unos 6 meses, mi esposo vino a mí y me dijo que sentía que María estaba tratando de coquetear con él. A él no le gusta María, pero la tolera por mí. Durante una de las cenas, María actuó muy coqueta con mi esposo. Se reía más de la cuenta con sus chistes, le elogiaba su estado físico y lo tocaba en los hombros y los brazos. Mi esposo me dijo que se sentía incómodo con su comportamiento y me pidió que hablara con ella. Me enojé y le hablé a María al respecto. Ella se molestó y dijo que conocía a mi esposo desde hacía más de una década, que él era como un hermano para ella y que mi esposo solo quería destruir nuestra amistad porque no le caía bien. Me pareció sincera y lo dejé pasar. Poco después, María se unió a nuestro gimnasio porque quería tomar clases de yoga conmigo, pero ella pasaba más tiempo en la zona de pesas donde estaba mi esposo. Una vez más, mi esposo comentó que ella siempre estaba medio desnuda en el gimnasio y que le pedía ayuda para sus rutinas. María se quejó diciendo que mi esposo era grosero y poco servicial. De nuevo tomé el lado de María y le dije a mi esposo que fuera más amable con ella, ya que era mi mejor amiga. Él dijo que haría un esfuerzo. Con el tiempo, empecé a notar que se volvían cada vez más cercanos y que hacían ejercicio juntos. Yo intentaba estar tranquila, pero sentía celos. Ahora, les cuento lo que pasó el fin de semana pasado. María invitó a un grupo de amigos a festejar su cumpleaños en su apartamento. Éramos 7 en total, incluyendo a mi esposo y a mí. María insistió en que todos tomáramos tragos de tequila y al final la mayoría estaba ebria. María estaba sentada junto a mi esposo y se mostraba muy coqueta con él, pero yo podía ver que mi esposo no correspondía, así que no me preocupé. María insistió en que nos quedáramos a dormir en su casa. Mi esposo y yo dormimos en el cuarto de huéspedes. Otros 3 invitados, sus compañeros de trabajo, un chico y 2 chicas, se quedaron en los sofás de la sala. Yo estaba ebria y lo último que recuerdo fue a mi esposo llevándome a la habitación de invitados. Cuando me desperté a mitad de la noche, estaba sola en la cama. Escuché ruidos de gemidos afuera. Rápidamente empecé a buscar mi teléfono en la oscuridad y, en el proceso, tiré algo de la mesita al piso. Los ruidos se detuvieron y oí que se abría y cerraba una puerta afuera. Me levanté rápido para ver dónde estaba mi esposo y, al llegar al pasillo, lo vi vistiendo solo sus jeans, sin camisa. Le pregunté dónde había estado y me dijo que en el baño, y preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí y él volvió conmigo a la cama. Noté que sudaba. Le pregunté dónde estaba su camiseta y me dijo que la calefacción estaba muy alta y sentía calor. Su camiseta estaba sobre una silla junto a la cama. Me acosté de nuevo, pero apenas pude dormir. Me levanté temprano y fui a la habitación de María. La encontré dormida sola y sin ropa. Le dije que nos íbamos y ella se despertó para despedirnos. No comenté nada de esto en ese momento, pero al llegar a casa y cuando mi esposo entró a bañarse, revisé enseguida su teléfono. No encontré ningún mensaje entre él y María. Pasé el día entero pensando en lo sucedido y por la noche lo enfrenté y le conté mis sospechas. Él se enojó bastante y me dijo que detesta a María, que solo la tolera por mí. Le conté lo de los gemidos y él dijo que también los escuchó cuando fue al baño, pero pensó que venían de la sala. Está todavía enfadado porque lo acusé de algo tan horrible y me dijo que, si yo de verdad soy tan insegura, debería cortar mi amistad con María. Además, dijo que nunca volvería a estar en la misma habitación que ella. No sé qué hacer. Por un lado, sé que mi esposo nunca me engañaría, pero me resulta imposible quitarme esas dudas de la cabeza.
No dejo de imaginarme a mi esposo y a María juntos en la cama de ella. Estuve mal al enfrentar a mi esposo y acusarlo de engañarme solo por lo que vi, sin pruebas reales. ¿Cómo puedo averiguar qué ocurrió? Si enfrento a María y la acuso, también se enfadará conmigo. No conozco bien a los compañeros de trabajo de ella como para fiarme de lo que digan. Me siento tonta por haber impulsado la amistad entre mi esposo y María. Por favor, ayúdenme. Comentarios. Verónica 1. María no es tu mejor amiga. Te lo digo con sinceridad, como alguien que ha tenido mejores amigas toda mi vida que se parecían a María. Yo tenía una mejor amiga así en la universidad, más bonita, más graciosa, más extrovertida, mejor con los hombres, todo. Mi novio tampoco la quería. Ella también intentó coquetear con él. Yo también me preocupaba por eso. Me equivoqué. Mi novio no me engañó y es poco probable que tu esposo lo haya hecho con ella si de verdad la detesta. Es más probable que lo que tu esposo te contó sea cierto, que tenía calor y se quitó la camisa. Beber alcohol te hace sentir calor, más si la calefacción está encendida. Escucha, como alguien que pasó por esto, pon algo de distancia entre tú y María. No tienes que cortarla al 100%, pero sí reducir la relación a un 20%. Pero hemos pasado mucho juntas. Sí, lo sé, pero lo que es mejor que eso es tener amigas de las que no tengas que preocuparte porque quieran quitarte a tu esposo. Mi veredicto: María es una persona conflictiva, tu esposo no es el culpable, y tú estás por determinar. Toma esto como una oportunidad para disculparte y seguir adelante. Si no lo haces, te quedarás fuera de lugar. Gracias. Sin duda voy a aumentar mi distancia con María. Me siento amenazada por ella, sobre todo porque la veo coquetear con mi esposo y no estoy bien con eso. Ella hace lo mismo con la mayoría de los hombres y siempre lo atribuía a así es ella. Espero que lo que dices sea cierto respecto a mi esposo. El hecho de que no pueda sacarlo de mi cabeza, y que ya hayan pasado casi 5 días desde el incidente, me pone muy ansiosa. Me he disculpado con mi esposo y él dice que está bien, pero noto que sigue enojado conmigo. Actualización 1, 13 de marzo de 2024. Publiqué hace alrededor de un mes acerca de que sospechaba que mi esposo y mi mejor amiga María se habían acostado mientras yo estaba ebria y dormida en otra habitación. Han pasado muchas cosas durante este mes y mi salud mental está por los suelos debido a las traiciones. Sin embargo, creo que ahora sé lo que ocurrió esa noche. Siento que esta publicación sea larga. El día después de que mi esposo y yo nos quedamos en casa de María por su fiesta de cumpleaños, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había sucedido entre ellos. No me enorgullece, pero revisé el teléfono de mi esposo y todas sus aplicaciones de mensajería. Solo encontré una conversación breve entre él y María en Facebook Messenger. Ella le agradecía a mi esposo por haber asistido a la fiesta de cumpleaños y por tan gran noche, y le mandó una foto de ellos abrazados al final de la noche, después de que yo ya estaba dormida. Mi esposo le dijo a María que yo sospechaba que algo había pasado entre ellos y que hablara conmigo. María le contestó que hablaría conmigo. Al día siguiente, María me llamó y me dijo que yo estaba loca, que jamás haría algo así, y que ella no pensaría en traicionarme de esa manera. Sonaba convincente, pero yo no lograba sacudirme la corazonada de que algo había sucedido. Le expliqué por qué sospechaba de ellos y me llamó exagerada, diciendo que mi mente estaba inventando cosas que no existían. También le dije que había visto la foto en la que salía abrazada con mi esposo después de que yo me había quedado dormida, y que debería haber mantenido su distancia de él. Decidí tomar distancia de ella porque ya no confiaba en ella como amiga. Además, cambiamos nuestros horarios en el gimnasio para no coincidir con ella. Una semana después, ella le escribió a mi esposo por Facebook Messenger diciendo que debían contarme toda la verdad. Mi esposo le preguntaba a qué se refería, pero ella insistía en que se sentía culpable. Entonces mi esposo vino a mí y me dijo que María le estaba enviando mensajes y que no estaba seguro de lo que ella insinuaba. Él siguió asegurándome que no había pasado nada entre ellos. Le dije que yo había leído sus chats secretos en Facebook Messenger. Él me hizo sentir que yo estaba paranoica y sostuvo que María solo quería jugar con mi cabeza. Finalmente, decidí ir a casa de María y preguntarle directamente qué estaba pasando. Al principio se negó a hablar, pero terminó derrumbándose y confesó lo que según ella ocurrió. Me dijo que durante la noche de la fiesta, mi esposo la miraba fijamente después de darse cuenta de que yo estaba muy ebria. Contó que él me llevó a la cama, regresó a la sala y se sentó a su lado,
tocándole las piernas de forma juguetona. Como ambos estaban muy ebrios, decidieron irse a dormir media hora después. María dijo que mi esposo la siguió a su habitación, comenzó a quitarle la ropa y tuvieron relaciones íntimas. Ella dijo que estaba demasiado borracha para consentir cualquier cosa y sintió que él la agredió. Se había quedado callada para mantener la paz, pero no podía con el remordimiento. Le pregunté si estaba segura y ella dijo que, aunque estaba ebria, recordaba los detalles. Enfrenté a mi esposo, pero él siguió diciendo que me decía la verdad, que María nunca lo había querido y que me estaba manipulando. Estaba tan furioso conmigo que se fue de la casa y ahora vive temporalmente en un hotel cercano. Me sigue llamando, pidiéndome que confíe en él, pero no sé cómo puedo hacerlo ahora. Jamás pensé que fuera capaz de algo así. María también ha estado intentando hablar conmigo y me pide apoyo, pero no sé si puedo mirar a ninguno de los dos. Trato de sobrellevar la situación y pienso ir a vivir unos días con mis padres, hasta que mi esposo y yo definamos nuestro futuro. Sé que mucha gente pensó que yo estaba loca en la publicación anterior, pero mi intuición me decía que algo estaba mal y nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto de pronto. Comentarios. Band-to-Notting69. Si buscas honestidad, ¿notaste que la versión de tu amiga casualmente hace que tu esposo se vea como el villano y a ella como una víctima inocente? Después de sus mensajes sobre confesar todo y sentirse mal, ¿de cuál de las dos cosas se trata? ¿Se siente culpable por lo que hizo o era simplemente una víctima? Me suena raro. Respuesta de la autora, OP. La verdad es que no sé a quién creer. Por un lado, confío en mi esposo. Sin embargo, mi mente no puede soltar la imagen de ellos juntos esa noche, lo cual me persigue como una pesadilla. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Me estoy volviendo loca, repasando cada pequeño detalle que tal vez esté pasando por alto. Le he dicho a mi esposo que necesito tiempo, y él lo entiende, pero también me pregunta cómo puede demostrar algo que, según él, nunca sucedió. Actualización 2. 27 de marzo de 2024. Publiqué sobre la supuesta relación de mi esposo con mi mejor amiga María. Aunque no tenía pruebas sólidas de que pasara algo, mi amiga confesó que mi esposo la agredió mientras ella estaba ebria. Al principio no sabía a quién creer y pensé que ella decía la verdad. Mi esposo se molestó mucho porque no confié en él y se fue a un hotel. Después de publicar esa actualización, leí los comentarios hasta las 4 de la mañana y lloré sin parar. Dejé que mis inseguridades y mi locura me hicieran confiar en María, cuando estaba claro que mi esposo decía la verdad. Disculpen que esta publicación sea larga. Ustedes me ayudaron mucho y puede que me hayan salvado la vida. Y para las pocas personas que me enviaron mensajes terribles, solo diré que, aunque estoy inestable mentalmente, eso no significa que tenga que quitarme la vida. Yo no siempre fui insegura. Cuando conocí a mi esposo hace una década, ambos teníamos sobrepeso. A él no le importaba mi peso mientras yo fuera feliz. Un año antes de casarnos, se me ocurrió la idea de bajar de peso antes de la boda. Él se lo tomó muy en serio y perdió 18 kilos ese año, mientras yo no tuve disciplina y no perdí ninguno. En nuestra foto de boda parece que Ryan Reynolds se casara con la princesa Fiona de Shrek, y eso me hizo sentir muy insegura con mi peso. Tampoco ayudó que mi madre y María repitieran constantemente que yo debía adelgazar o él me dejaría por alguien más hermosa. En mi cabeza no era cuestión de si él me dejaría, sino de cuándo. Él conoce mis dificultades y siempre ha sido cariñoso y comprensivo. Fui a verlo por la mañana y jamás lo había visto tan destrozado. Empecé a disculparme y a llorar, y él trató de calmarme durante casi una hora. Le dije que confiaba en él por completo y me disculpé por no haberlo visto antes. Él simplemente se quedó con el semblante serio. Me dijo que sabía que tarde o temprano confiaría en él, pero que estaba preocupado por María. Revisaba constantemente sus redes sociales por miedo a que ella publicara sus acusaciones. Dijo que no podía imaginar lo que pensarían sus padres, amigos y compañeros de trabajo si lo hubieran acusado de algo así. Me explicó que necesitábamos hablar con María para que no divulgara mentiras. Le conté con detalle lo que María me dijo, y entonces él me contó lo que realmente pasó esa noche. Dijo que yo me quedé dormida en su regazo cerca de la 1:30 de la mañana. Él me despertó y me llevó al dormitorio de huéspedes. Cuando salió para despedirse de todos, la fiesta ya se estaba terminando. Mi esposo no estaba ebrio, nunca bebe más de 1 o 2 copas, pero María y sus amigos sí estaban muy borrachos.
María quiso hacerse las últimas fotos y fue con cada persona para posar de forma graciosa. Esa era la foto que luego le envió a mi esposo. Después, le pidió a mi esposo que la acompañara a la habitación para traer cobijas y almohadas para los demás, pero le dijo que necesitaba asegurarse de que yo estuviera bien. El otro compañero de trabajo, el chico, se ofreció a ir con ella por las cosas. Mi esposo regresó a la habitación y se durmió. 2 horas después se levantó al baño, escuchó ruidos de gemidos, pero cuando salió ya no había nada. Decidimos hablar con María y la invité a la casa el sábado por la tarde. Se sorprendió al ver que mi esposo estaba conmigo. Él le dijo que ella sabía que lo que andaba diciendo era falso y que él aún tenía los mensajes donde ella le daba las gracias al día siguiente. María se puso a la defensiva y dijo que se había desmayado esa noche, pero que luego empezó a atar cabos y se dio cuenta de que se había despertado sin ropa. Según ella, recordaba que alguien había estado con ella de forma íntima mientras estaba muy ebria, y decía que era mi esposo. Mi esposo lo negó todo y le pidió que describiera qué tan grande era su aparato reproductor masculino si de verdad eso había pasado. Ella se sorprendió y le gritó que solo porque fuera enorme no significaba que le hubiera gustado la relación y que estaba muy ebria. Yo le pregunté a María si estaba completamente segura, y ella respondió que no lo olvidaría jamás. Pero mi esposo en realidad es notoriamente más pequeño que el promedio en esa área, y no me quejo, él siempre cumple conmigo, así que supe que María estaba mintiendo. Empezamos a gritar y la eché de mi casa, diciéndole que estaba inventando todo. Le advertí que si insistía en acusar a mi esposo, yo me pondría de su lado, del de mi esposo, y diría que estuve en la habitación de al lado y que nada de eso sucedió. María se puso a llorar y me dijo que disfrutara mi vida con un agresor. Abracé a mi esposo, pero lo vi completamente desanimado. Me dijo que no me asustara, pero había planeado ir a casa de sus padres para despejarse antes de que yo hablara con él. Yo quería acompañarlo, pero me insistió en que quería estar solo una semana y que volvería el sábado. También llamó a mi madre para pedirle que viniera a nuestra casa y que no me dejara sola. Le contamos todo, y ella se enojó mucho conmigo. He estado hablando con él toda la semana por teléfono y planea regresar mañana. Me siento muy afortunada y no merecedora de un esposo tan bueno. No puedo creer que estuve tan cerca de perderlo. No sé nada de María, pero en este punto, nuestra amistad se acabó. De nuevo, gracias a todos los que me enviaron mensajes positivos durante la semana. Realmente lo valoro. Me inscribí en terapia esta semana y espero poder ser una mejor esposa para mi esposo de aquí en adelante. Actualización 3, 11 de julio de 2024. He recibido muchos mensajes esta mañana preguntándome qué sucedió, no estoy segura de por qué, así que resumiré lo que pasó en lugar de responder uno por uno. Mi esposo se fue a casa de sus padres al día siguiente de mi publicación. Me volví muy paranoica después de leer los comentarios y temí que no regresara. Él me aseguró que volvería pronto, pero yo estaba tan angustiada que fui a buscarlo. Tuvimos conversaciones muy íntimas y él me confesó lo herido que se sentía porque preferí creerle a María en lugar de apoyarlo a él. Yo le expliqué que había cometido un error terrible y que jamás volvería a dudar de él. Volvimos a casa juntos después de una semana. Al regresar, mi esposo y yo seguimos hablando del incidente. María no se comunicó con nosotros por una semana, y de pronto empezó a llamarme y a mandarme mensajes para ver si podía encontrarme con ella. Ya había decidido apartarla de mi vida, pero mi esposo me comentó que había muchas posibilidades de que el compañero de trabajo hubiera abusado de ella y de que María estuviera confundida. Después de hablarlo, mi esposo insistió en que al menos la escuchara antes de terminar la amistad. También me dijo que ella no sería bienvenida en nuestra casa y que él nunca la perdonaría por lo que hizo, pero que, si yo quería, podía verla en un lugar público. Acepté y cité a María en una cafetería. María lloró mucho y me pidió disculpas por todo el problema. Me dijo que estaba muy ebria esa noche. Recordaba que yo me había quedado dormida en el sofá y que mi esposo me llevó a la habitación. También recuerda haberle pedido a mi esposo ayuda para buscar algunas cosas en el cuarto. Explicó que despertó sin ropa y que sintió que había mantenido una relación íntima. En su mente seguía la idea de que mi esposo era quien había estado con ella. Sin embargo, después de nuestra discusión, empezó a plantearse si todo se debía a recuerdos confusos por el alcohol. El único otro hombre en la casa era su compañero de trabajo, así que lo confrontó y él admitió lo que sucedió. Esa noche él entró a su habitación para recoger las cobijas y almohadas. María lo besó y se besuquearon. Después de que todos se durmieron,
Él regresó a su habitación y tuvieron relaciones íntimas. Le dijo que María estaba despierta y que fue ella quien inició todo. Simplemente pensó que era un encuentro de ebrios y que ella se sentía incómoda hablando del tema después. María estaba muy arrepentida y me explicó que su mente borracha la convenció de que mi esposo había sido quien estuvo con ella esa noche. Le pregunté si realmente le gustaba mi esposo o si lo había besado en algún momento. Ella dijo que jamás me haría algo así y que se sentía tan culpable que, por eso, le mandó mensajes a mi esposo para confesar todo y que yo me enterara. Comentó que, si de verdad le interesara a mi esposo, ¿por qué pediría decirme toda la verdad en lugar de mantener un engaño? Agregó que a ella él le agradaba solo como amigo y que nunca pretendió causarme dolor. Su historia tenía sentido para mí. Le conté a mi esposo lo que María dijo. Él también pensó que tenía sentido que el compañero de trabajo fuera quien entró a la habitación esa noche, y dado que él tenía una complexión similar a la de mi esposo, María hubiera confundido los recuerdos por la borrachera. Mi esposo me dijo que era decisión mía seguir siendo amiga de María, pero que él nunca olvidaría el infierno que pasamos esas 2 semanas, que casi acaba con nuestro matrimonio. Dijo que la perdonaba, pero que nunca la trataría igual y que no interactuaría con ella si yo no estaba presente. María llamó por teléfono a mi esposo para disculparse y él le dijo que la perdonaba. Sin embargo, también me aclaró que no pensaba verla sin mí. María empezó a salir con ese compañero de trabajo durante unos meses, pero la engañó y ahora María está soltera otra vez. Yo fui su apoyo cuando terminaron y sentí que eso nos acercó de nuevo. Ella es muy hermosa, pero tiene la peor suerte con los hombres. Yo empecé mi proceso de terapia para trabajar en mi baja autoestima y mis problemas de ansiedad. También he bajado bastante de peso en los últimos 3 meses, lo que ha ayudado mucho en mi salud mental. Todavía me falta un largo camino, pero el amor incondicional de mi esposo me da la confianza de que algo estaré haciendo bien. Me he sentido mal por haber comentado detalles sobre la intimidad de mi esposo en la publicación anterior. Solo puedo decir que él es más que suficiente para mí, lo amo muchísimo y no cambiaría nada de él. Lo positivo de todo esto es que María, siendo tan parlanchina, seguramente les contó el chisme a todas mis amistades. Mi esposo es muy guapo, y yo siempre temía que mis amigas coquetearan con él. Al menos ahora creo que estarán menos interesadas en insinuársele. Sé que no soy perfecta y estoy esforzándome en mejorar. Comentarios. Continuación. Respuesta de la autora, O.P., sobre las conversaciones que María dijo haber tenido con su compañero de trabajo. Sí, a mí también me pareció raro. Ella dijo que estaba muy ebria para recordar algo, pero le creyó a su compañero cuando él dijo que fue ella quien inició todo. De todos modos, es su vida. Ella siempre elige hombres terribles y no le va bien en las relaciones. Comentario de otra persona. María suena algo tóxica y creo que a veces las amistades deben terminar. No es culpa de nadie, pero en lo personal, no pondría a mi esposo en esa posición. Aunque él diga que está bien, no debería tener que tolerar que mantengas una relación con alguien que lo acusó falsamente. Respuesta de la autora, O.P. Sí, mi esposo ya no sale con María en el gimnasio ni en otros lugares. De hecho, solo la ha visto en persona una vez, en casa de mis padres, donde también estaba ella invitada. Yo también la evité un tiempo, pero me dio pena cuando el compañero la engañó.